Los saludo, estimados alumnos, mi nombre es Valeria Junco y el tema que nos reúne hoy es el tejido conectivo. El tejido conectivo o conjuntivo, o también podemos llamarlo de sostén, es uno de los tejidos, de los 4 tejidos fundamentales que constituyen nuestro organismo y representa al esqueleto que sostiene a otros tejidos y órganos. Se caracteriza porque sus células se encuentran muy separadas por un gran espacio extracelular, intercelular o matriz extracelular. Tiene abundantes vasos sanguíneos. Acá tenemos 2 diferencias de tejido conectivo con tejido epitelial. El tejido epitelial tiene sus células muy juntas, con poco espacio intercelular y era avascular. Todo lo contrario del tejido conectivo, que tiene sus células separadas, que se caracteriza por su matriz extracelular y que es muy vascularizado. Se localiza generalmente por debajo de los tejidos epiteliales, de los cuales se separa por la membrana basal. Vamos a ver ahora la clasificación de tejido conectivo. Todo el tejido conectivo deriva del mesodermo, que es una capa media de disco embrionario trilaminar que va a dar origen al tejido conectivo embrionario. A su vez, este tejido conectivo embrionario se divide en mesenquimático y tejido mucoso del cordón umbilical. El mucoso del cordón umbilical es caracterizado por la sustancia fundamental gelatinosa llamada gelatina de Wharton. El mesenquimático a su vez va a subdividirse en conectivo del adulto propiamente dicho y conectivo especializado. El conectivo especializado está constituido por el tejido adiposo, el cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido linfático, el tejido hematopoyético, el tejido sanguíneo. Todos estos tejidos los vamos a ver en distintos capítulos más adelante. Vamos a hablar ahora del conectivo del adulto propiamente dicho, que se divide en denso y laxo. El laxo es el tejido conectivo en el que va a predominar las células y la sustancia fundamental sobre las fibras. Lo vamos a encontrar debajo de los epitelios, en las mucosas del tubo digestivo, del aparato respiratorio, en la dermis papilar de la piel. El tejido conectivo denso se subdivide en modelado regular y en no modelado o irregular. El no modelado en general en todo el tejido conectivo denso predomina la fibra sobre los otros 2 elementos, o sea, predomina la fibra sobre las células y la sustancia fundamental. En el no modelado, las fibras se disponen en forma ondulante, irregular en distintas direcciones y forma parte de la mayoría de los órganos. El modelado o regular, sus fibras se disponen paralelas entre sí, siguiendo una misma dirección para soportar tensiones. Vamos a encontrar acá el tendinoso, el ligamentoso, el aponeurótico y el laminar. Lo vamos a encontrar respectivamente en el tendón, en el ligamento, en las membranas aponeuróticas de los músculos, y el laminar lo vamos a encontrar en la córnea del ojo. El tejido conectivo embrionario, el mesodermo,
capa media del disco embrionario trilaminar da origen a casi todos los tejidos conectivos del organismo. Por la proliferación y migración de las células del mesodermo en el embrión joven, se forma un tejido conectivo primitivo llamado mesénquima. La maduración y proliferación del mesénquima dan origen no solo a los diversos tejidos conectivos del adulto, además a los músculos, al sistema cardiovascular y al genitourinario. El tejido conectivo embrionario, como ya habíamos visto, se divide en tejido embrionario mesenquimático y tejido embrionario mucoso. El tejido embrionario mesenquimático es un tejido embrionario que tiene células fusiformes pequeñas con prolongaciones que entran en contacto con las células vecinas para formar una red celular tridimensional y que son células pluripotenciales que tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier célula del tejido conectivo del adulto. En cuanto al tejido conectivo mucoso, se encuentra en el cordón umbilical y se compone de una matriz especial gelatinosa denominada gelatina de Wharton. Sus células son fusiformes, se encuentran muy separadas entre sí y se parecen mucho a los fibroblastos. Acá tenemos un corte de cordón umbilical donde encontramos los 3 vasos sanguíneos, 2 arterias y una vena. Rodeando los mismos, rodeando la pared de cada uno de estos vasos, vamos a encontrar el tejido embrionario mucoso, gelatina de Wharton. Variedades del tejido conectivo propiamente dicho o del adulto. Teníamos que se dividía en laxo y en denso. A su vez el denso en no modelado y modelado. El tejido conectivo laxo tenía la característica de tener predominio de células y pocas fibras y delgadas fibras de colágeno. Se encuentra principalmente en la corteza ovárica, en la mucosa uterina, en las serosas, formando parte de las mismas, en los órganos huecos. Se comporta como soporte del parénquima epitelial, forma la dermis superficial o papilar de la piel, forma parte del tejido mucoso gelatina de Wharton en el cordón umbilical y forma parte del tejido reticular en los órganos linfoide y médula ósea. En cuanto al tejido conectivo denso, en él vamos a encontrar predominio de fibras sobre las células y la sustancia fundamental. Vamos a encontrarnos con el no modelado, que es el más común y lo encontramos en la mayoría de los órganos. Lo encontramos principalmente en la cápsula y en las trabéculas de los órganos macizos. En la dermis profunda de la piel, en la túnica albugínea del testículo, en las meninges como en la dura madre, en el epineuro, perineuro, en el epinicio y el perinicio. En este tiene una forma, sus fibras, que son las que predominan sobre los otros dos elementos, se disponen en forma ondulante e irregular en distintas direcciones. En cuanto al modelado o regular, sus fibras se disponen paralelas unas con las otras y siguiendo una misma dirección, dispuestas de esta manera para soportar tensiones. Vamos a encontrar el tendinoso, el ligamentoso, el aponeurótico y uno muy importante, el laminar, que nos falta acá, que lo vamos a encontrar en la córnea.
El tendinoso lo vamos a encontrar en los tendones, son cintas de tejido conectivo que unen el músculo con el hueso. Y en los ligamentos también son cintas de tejido conectivo modelado que va a unir un hueso con otro. En las aponeurosis, que son membranas de tejido conectivo que envuelven un grupo muscular, por ejemplo, la aponeurosis palmar, la aponeurosis plantar. Y después tenemos el que les decía yo que les estaba faltando acá, que es muy importante, que no se olviden, el laminar. El laminar lo encontramos en la córnea del ojo. En la córnea es un órgano que tiene varias capas. La primera capa, la más externa, es el epitelio, que es un epitelio plano estratificado. Por debajo de él vamos a encontrar una membrana que se llama membrana de Bowman. Y debajo de esta vamos a encontrar el estroma de la córnea, que ocupa más o menos el 90% del espesor de este órgano, y está constituido justamente por tejido conectivo propiamente dicho, denso, modelado, laminar. Vamos a continuar con el tejido conectivo del adulto. El tejido conectivo del adulto, que se dividía en laxo y denso. Vamos a comenzar con la descripción del tejido conectivo laxo, que tiene escasas fibras, como habíamos mencionado. Su sustancia fundamental es abundante, y esto es importante porque permite la difusión de sustancias, por ejemplo, el oxígeno y el dióxido de carbono, los nutrientes y los desechos metabólicos. La mayor cantidad de sus células son las células errantes, y es un sitio de reacción inflamatoria e inmunitaria, ya que es el primer sitio donde los agentes patógenos, como las bacterias por ejemplo, que se han logrado colar a través de una superficie epitelial, pueden ser atacados y destruidos por las células del sistema inmune. La vamos a encontrar en la lámina propia de los sistemas respiratorios y digestivos. Continuamos con el tejido conectivo denso, no modelado e irregular, rico en fibras, sobre todo colágenas, escasas células, principalmente tenemos fibroblastos, escasa sustancia fundamental, haces orientados en diferentes direcciones y ondulantes. Acá podemos encontrar una imagen donde vamos a ver las fibras, las que más se tienen son las de colágeno, ya vamos a ver más adelante, bien rosa, con la eosina, en distintas direcciones, en forma ondulantes. Este es el tejido conectivo y el predominio de las fibras sobre las células. Este es tejido conectivo denso, no modelado o irregular. Continuamos con el conectivo denso, modelado o regular. Sus fibras se disponen paralelas, muy juntas, para ofrecer máxima resistencia. Principalmente son fibras de colágeno, y como células hay predominio de fibroblastos. En este caso, en la imagen vamos a ver una imagen de tendón, del modelado tendinoso, donde vamos a encontrar haces de 5 a 6 fibras colágenas paralelas entre sí, siguiendo la misma dirección, y entre esos haces de 5 a 6 fibras vamos a encontrar estas células aplanadas, bastonoiformes, que son los tendinocitos, que no dejan de ser fibroblastos aplanados. ¿Cuáles pueden ser? Ya dijimos tendones, ligamento, aponeurosis, y nos falta de nuevo acá el laminar, que es el de la córnea. En este es un cuadro comparativo. Acá vamos a encontrar el tejido conectivo laxo, que eso que vemos marcado ahí son los núcleos de la célula del tejido conectivo laxo, principalmente fibroblastos.
que se encuentran bien teñidos, bien basófilos. Las rosas pálidas que vamos a encontrar ahí son las fibras de colágeno, estas dibujadas como si fueran trazos de líneas de lápiz, son las fibras elásticas, y el resto que rellena la sustancia fundamental. Hay más células que fibras. Y este es una imagen de tejido conectivo denso irregular. Vamos a ver predominio de fibras colágenas, ondulantes en distintas direcciones, y acá vamos a ver los núcleos, hay escasas células. Acá tenemos un cuadro comparativo también, donde dice que el tejido conectivo laxo tiene muchas células, pocas fibras y mucha sustancia fundamental. Y el tejido conectivo denso tiene pocas células, muchas fibras y poca sustancia fundamental. Acá tenemos una imagen de piel, donde vamos a encontrar el epitelio plano estratificado, queratinizado, como ya habíamos visto epitelios. Por debajo del mismo, formando la dermis papilar, vamos a encontrar tejido conectivo laxo, donde vemos muchos núcleos bien basófilos, que significa que hay abundantes células, pocas fibras entre ellos, en comparación comparando justamente, valga la redundancia, con la dermis profunda o dermis reticular, donde vamos a encontrar estas cantidades de fibras colágena y menos cantidad de células. En este preparado de piel podemos diferenciar bien el tejido conectivo laxo del denso, no modelado o irregular. Esta es otra imagen de piel, donde podemos ver el epitelio plano, estratificado, queratinizado. Por debajo del mismo, la dermis papilar, que está constituida por tejido conectivo laxo, muchas células, pocas fibras, y se ve clara la diferencia con el tejido conectivo que hay abajo, que es un conectivo denso, muchas fibras, pocas células. Es un preparado que se utiliza porque se nota mucho la diferencia entre el laxo y el denso. Otro preparado que se utiliza para esto, que no tenemos acá la imagen, es el preparado de glándula mamaria, en donde también se nota la diferencia, es clara, entre tejido conectivo laxo y denso. Tejido conectivo denso modelado, ¿sí? Seguimos viendo una fotografía de tendón, donde vemos los haces rosados de fibras, de 5 a 6 fibras por cada haz, principalmente de colágeno, y entre esas haces de fibras encontramos los núcleos y la célula, que son fibroblastos aplanados, que los vamos a llamar acá tendinocitos, justamente por ser la célula que constituye el tendón. Acá vamos a encontrar este preparado, ya lo hemos visto también, para ver un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes que se invagina y forma glándulas. ¿Qué glándulas? Las glándulas de Lieberkühn, que son del colon o intestino grueso. Entre estas glándulas, entre este epitelio, por debajo del mismo, vamos a encontrar todos estos núcleos que representan las células del tejido conectivo laxo, de la lámina propia del colon, que son parte de la mucosa del colon. ¿Sí? Vemos ahí muchos núcleos, pocas fibras rosas. En cambio en esta, que también es una imagen del colon, también vemos las glándulas de Lieberkühn con el epitelio cilíndrico simple, con las células caliciformes. Acá entre las glándulas vemos el tejido conectivo laxo, muy celular. Y acá vamos a encontrar el tejido conectivo denso, por debajo de la muscular de la mucosa. O sea que lo vamos a encontrar en la submucosa del órgano, el tejido conectivo denso, donde vemos muchas fibras, pocas células. El tejido que vemos acá abajo es el tejido linfático, que lo vamos a ver más adelante.
Habiendo concluido con la definición de tejido conectivo, las características, la clasificación y los tipos de tejido conectivos que conocemos, vamos a hablar ahora de los componentes del tejido conectivo. El tejido conectivo está compuesto por células y por matriz extracelular. Las células pueden ser permanentes, como los fibroblastos, macrófagos, adipocitos y mastocitos, y las células madres, o transitorias o errantes, que está compuesta por todas las células de la sangre, linfocito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monocito, y sumamos al plasmocito. En cuanto a la matriz extracelular, está constituida por fibras, que las fibras de tejido conectivo son 3, fibras de colágeno, fibras reticulares, fibras elásticas, la sustancia fundamental, que está compuesta por proteoglicanos, glucoproteínas y glucosaminglucanos. No se preocupen que todos estos aspectos los vamos a ir desarrollando durante el transcurso de este teórico. Entonces quedó claro que el conectivo está compuesto por células y matriz extracelular. A su vez, las células pueden ser permanentes o estables, que son las que siempre vamos a encontrar en el tejido conectivo, o transitorias y errantes, que son aquellas que pueden salir de los vasos sanguíneos para dirigirse al tejido conectivo cuando éste lo necesita. Y la matriz extracelular, que a su vez se va a dividir en las fibras del tejido conectivo, que son 3, y en la sustancia fundamental. Vamos a empezar a hablar de las fibras del tejido conectivo, uno de los componentes. Están presentes en cantidades variables según las necesidades estructurales y la función del tejido. Cada tipo de fibra es producida por los fibroblastos y están compuestas por cadenas polipeptídicas largas. ¿Cuáles son? Las fibras colágenas. Acá tenemos el esquema, que son las más gruesas y las más abundantes. Las fibras reticulares, y las fibras elásticas, que son finitas y se anastomosan entre sí. Estos son los 3 tipos de fibras que tiene el tejido conectivo. Vamos a empezar a ver las fibras del tejido conectivo, principalmente la fibra colágena. Empezamos con la fibra colágena. Las fibras colágenas es el componente estructural más abundante del tejido conectivo. Son flexibles y tienen una importante resistencia tensora. Se colorean con eosina de color rosa, como vemos acá, y se pueden teñir con la técnica tricrómica de Mason, que se tiñe en verde, y la tricrómica de Mallory, que se tiñe en azul. Con el microscopio electrónico podemos ver que están compuestas de subunidades filamentosas, que son la miofibrilla de colágeno. Moléculas de colágeno. Una molécula de colágeno es una hélice triple compuesta por 3 cadenas polipeptídicas entrelazadas llamadas cadenas alfa. Teniendo en cuenta la combinación de cadenas alfa
que contiene se han podido categorizar a las fibras de colágeno en 28 tipos. Estos se designan con números romanos del 1 al 28 en forma creciente. Acá en esta imagen podemos encontrar acá las fibras de colágeno bien teñidas con eosina, rosadas, ondulantes en distintas direcciones, y bien basófilos acá son los núcleos de las células del tejido conectivo. Bueno, a continuación tenemos una serie de cuadros, como vemos acá, donde dice, especifica el tipo de colágeno según el número romano en forma creciente, la localización, donde lo podemos encontrar, cuál es su función y si es fibrilar o no fibrilar. No nos vamos a detener en explicar o ser muy minuciosos con estos cuadros, debido a que puede resultar tedioso y extenso. Además son cuadros que los vamos a encontrar en todos los libros de textos. Y vamos a continuar con lo que estábamos describiendo, que son las fibras colágenas. Los colágenos tipo 1, 2, 3 y 11, que son fibrilares, representan el 80% del total de colágeno conocido hasta el momento. Son los más abundantes, ¿sí? Cada molécula de colágeno está formado, como ya dijimos, por 3 cadenas polipeptídicas alfa de configuración helicoidal. Como dichas cadenas no son iguales en cuanto al ordenamiento o secuencia de aminoácidos, se reconocen diferentes tipos de colágeno, algunos de ellos de muy reciente descripción. Acá encontramos de vuelta las fibras colágenas y las células del tejido conectivo, generalmente o principalmente son fibroblastos. Acá encontramos una imagen también de fibras colágenas abundantes, son gruesas, se tiñen bien con la eosina, son muy notorios, y acá vamos a encontrar los núcleos de las células del tejido conectivo, principalmente fibroblastos. Los fibroblastos son células estrelladas de citoplasma basófilo, porque tienen un abundante retículo granular y tienen un núcleo ovalado. Las fibras, ya dijimos, ondulantes en distintas direcciones y abundantes, y se tiñen bien con hematoxilina y eosina. En realidad tienen afinidad por la eosina. Las fibras reticulares están compuestas por colágeno tipo 3 en los preparados de rutina con hematoxilina y eosina. No es posible identificarlos, se distinguen con facilidad usando PAS, impregnación argéntica, proveen un armazón de sostén para los constituyentes celulares de diversos tejidos y órganos, forman el estroma de sostén del tejido hematopoyético y linfopoyético. En estos tejidos las fibras son producidas por las células reticulares, son abundantes en las primeras etapas de curación de heridas y la formación de tejido cicatrizal. Luego son reemplazadas por fibras de colágeno tipo 1 que son más fuertes. En la imagen encontramos las fibras reticulares teñidas con PAS. ¿Sí? Ahí las vemos que se anastomosan unas con otras formando redes. Principalmente las producen los fibroblastos, pero además las pueden producir también las células de Schwann en el tejido nervioso periférico, las células de músculo liso, los vasos sanguíneos y capa muscular del tubo digestivo. Y acá tenemos también las fibras reticulares que se anastomosan entre sí formando redes y están teñidas con técnica argéntica o impregnación argéntica. Luego pasamos a las fibras elásticas. Permite que los tejidos respondan al estiramiento y a la tensión.
se tiñen con eosina, pero no siempre se pueden distinguir entre las fibras colágenas. Solo se ven cuando son abundantes o son de gran grosor. Y se logra ver la refringencia. Se puede usar para verlas mejor la coloración especiales como orceína, que sirve para verlas mejor, para diferenciarlas de las colágenas. Son producidas por los fibroblastos y las células musculares lisas. Están formadas por dos componentes estructurales, el núcleo central que es elastina, más una red circundante de microfibrillas de fibrilina. Acá podemos verla. Las fibras son ondulantes y se encuentran entre las colágenas y en este caso las musculares. El material elástico es un componente extracelular importante en los ligamentos vertebrales, laringe y arterias elásticas. Acá vamos a ver una arteria elástica que es la aorta, donde logramos ver ahí las fibras ondulantes que apenas se diferencian de las fibras colágenas y de las fibras musculares lisas. Todos estos son los núcleos de las células. Y esta es la misma arteria elástica, la aorta, teñida con orceína, donde la podemos ver marrón rojiza. Bueno, empezamos ahora con otro de los componentes del tejido conectivo, que era la matriz extracelular. Rodea y sustenta las células del tejido conectivo, compuesto por fibras y sustancias fundamentales. Proporciona diferentes de estas moléculas en la matriz extracelular contribuyen a la formación de muchas organizaciones estructurales diferentes. Por ello, la matriz extracelular posee propiedades mecánicas, bioquímicas, características específicas del tejido en el que se encuentra. El sostén mecánico y estructural, pero además da sostén mecánico y estructural, pero además fija las células mediante moléculas de adhesión. Los componentes de la sustancia fundamental. La sustancia fundamental es un material homogéneo que llena el espacio intercelular e interfibrilar y carece de estructura. Está compuesta por agua, proteoglucanos, que son glucosaminglucanos más proteína central, el glucosaminglucano, que dentro de los glucosaminglucanos vamos a encontrar el ácido hialurónico o hialuronato, que lo podemos encontrar en el líquido sinovial de las articulaciones, la piel y en el cuerpo vítreo del ojo. El queratán sulfato, formado por galactosa más acetilglucosamina, y lo vamos a encontrar en la córnea, en los núcleos pulposos de los discos intervertebrales. El condroitin sulfato en el cartílago, en el hueso, en el tendón, en las válvulas cardíacas y en el cordón umbilical. El dermatán sulfato está formado por ácido hialurónico más acetilgalactosamina, que también lo vamos a encontrar en la piel, en los vasos sanguíneos, en las válvulas del corazón, en el tendón y en el pulmón. Y por último el heparán sulfato, que lo puedo encontrar en la aorta, en el hígado y en los pulmones. Luego vamos a tener las glucoproteínas o de adhesión, estructurales o de adhesión,
que constituyen el anclaje de la matriz extracelular y forman parte de la lámina basal. Ellas son la fibronectina, la laminina, la trombospondina, enactina, entre otras. Luego de haber hablado de las fibras y de la sustancia fundamental, ahora vamos a especificar las células del tejido conectivo. Habíamos dicho que encontrábamos células residentes o permanentes, que eran el fibroblasto, el miofibroblasto, los macrófagos, los adipocitos, los mastocitos o células cebadas y las células madres. Acá vamos a encontrar los adipocitos, los mastocitos, el fibroblasto, que estas son las células que vamos a encontrar permanentemente o de residencia habitual en el tejido conectivo. Vamos a empezar a hablar por la más importante de ellas, que es el fibroblasto. El fibroblasto sintetiza todos los componentes de la matriz extracelular, fibras y sustancia fundamental. O sea que es de vital importancia en el tejido conectivo. Además, es una célula estrellada de citoplasma basófilo por el abundante retículo endoplásmico granular, con un núcleo ovalado, y cuando se encuentra inactiva cambia su estructura y se lo llama fibrocito. A su vez, el fibrocito puede volver a activarse y en ese caso vuelve a ser un fibroblasto, ¿sí? Cuando el fibroblasto se inactiva y se transforma en fibrocito, cambia su estructura y en lugar de ser una célula estrellada con núcleo oval, se convierte en una célula con citoplasma acidófilo fusiforme, con un núcleo aplanado o bastoniforme y sin nucleolo. O sea que estamos hablando que el fibroblasto y el fibrocito son las mismas células que van cambiando de estado. Cuando está activa es fibroblasto, cuando está inactiva es fibrocito. Acá tenemos los fibroblastos. También encontramos el miofibroblasto, que son células alargadas y fusiformes que no se identifican con facilidad en los preparados de rutina. Tienen propiedades tanto del fibroblasto, o sea, de producir fibras y sustancias fundamental, como de las células musculares lisas, que es la capacidad de contraerse. Acá tenemos el fibroblasto, su núcleo ovalado, central, prominente, su citoplasma bien basófilo, tiene prolongaciones porque tiene forma estrellada, ¿sí? Y acá vamos a encontrar alargada, fusiforme, con un núcleo aplanado, bastoniforme, el fibrocito. Acá se ve mejor la forma estrellada de la célula fibroblasta y su núcleo bien ovalado, prominente y central. Nuestra próxima célula se llama macrófago, o también la podemos llamar histiocito. Son células con gran capacidad de fagocitosis. La fagocitosis es una actividad defensiva de eliminación de patógenos y de restos celulares. Tiene la propiedad de quimiotactismo o quimiotaxismo, que es una capacidad de dirigirse atraído por una sustancia química, por ejemplo, toxinas bacterianas, y también activan una reacción inmunológica
como células presentadoras de antígeno. Se originan de los monocitos de la sangre, por lo tanto son la misma célula. Acá tenemos el monocito en el frotis sanguíneo con su núcleo, con su escotadura típica. Cuando sale del vaso sanguíneo se transforma en macrófago. Acá tenemos el macrófago, su núcleo grande, prominente, a veces conserva la escotadura de su célula originaria, que es el monocito. Acá lo tenemos comparado con un plasmocito, que ya vamos a ver, que se caracteriza por tener un núcleo excéntrico y con una característica especial que es en rueda de carro, que lo vemos más adelante. Los macrófagos se juntan y constituyen un sistema que se llama sistema fagocítico mononuclear. De acuerdo a dónde está ubicado es el nombre que va a tomar este macrófago o estas células, ¿sí? Si lo tenemos en el tejido conectivo, como lo vimos recién, se va a llamar macrófago o histiocito. Si lo encontramos en el hígado, lo vamos a llamar célula de Kupfer. Si lo encontramos en el pulmón, se llama macrófago alveolar. Si lo encontramos en los órganos linfáticos, vaso, ganglio, timo o médula ósea, se llama simplemente macrófago. Si está en el hueso, se llama osteoclasto. Si lo encontramos en el sistema nervioso central, se llama microgliocito. Si lo encontramos en la piel, en la epidermis, lo vamos a llamar células de Langerhans. Y si lo encontramos en los órganos linfoides, vamos a llamarlo célula dendrítica. Le toca el turno a esta célula, el adipocito, célula muy odiada porque es la responsable del tejido adiposo. Es considerado un tejido conectivo especializado, localizado en el tejido celular subcutáneo y que rodea los órganos y tiene función de reserva energética, aislamiento térmico, amortiguación mecánica y sostén. El tejido adiposo se divide en tejido adiposo unilocular o blanco y pardo o multilocular. El tejido blanco unicelular son células que contienen una gran gota de grasa que desplaza el núcleo hacia la periferia membrana y que no se tiñen con hematoxilina y eosina, dando una imagen negativa, o sea, blanca, ¿sí? Pero que sí se pueden teñir con técnicas especiales, como las técnicas de Sudán 3, 4, Sudán B, sulfato azul de nilo y tetróxido de osmio. El tejido adiposo pardo está compuesto por múltiples gotas de grasa y genera calor. Generalmente lo vamos a encontrar en los animales que invernan, en el feto, en el recién nacido, y después de los 10 años solamente lo podemos encontrar en el mediastino. Acá vemos la diferencia entre el tejido adiposo blanco, que es una sola gota grande y desplaza su núcleo hacia la periferia, comparado con el adiposo pardo, que tiene múltiples gotas de lípido. Continuamos con las células del tejido conectivo y ahora nos encontramos con los mastocitos o células cebadas. El mastocito es una célula del tejido conectivo grande, ovoide, con un núcleo esférico. Su citoplasma está lleno o repleto de gránulos basófilos, muy basófilos. Inicialmente circulan en la sangre en forma de células agranulares
y luego migran al tejido conectivo y se diferencia y se producen sus gránulos característicos. La unión con inmunoglobulina E desencadena la degranulación, exocitosis de estos gránulos, por lo que son responsables de las reacciones alérgicas o reacción anafiláctica. Son más abundantes en el tejido conectivo de la piel y del tejido conectivo de los órganos internos. Acá vemos sus gránulos bien basófilos, su núcleo redondo, bien esférico y central también. Sus gránulos almacenan sustancias químicas conocidas como mediadores de la inflamación, preformados como la histamina, la heparina, la triptasa y la quinasa, y neoformados como los leucotrienos, el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas. Son los responsables de las reacciones anafilácticas. Luego tenemos las células transitorias, libres o errantes. Hasta acá habíamos visto todas las células permanentes del tejido conectivo y ahora empezamos a ver las células transitorias, libres o errantes del tejido conectivo. Principalmente habíamos dicho que eran las células de la sangre: el linfocito, el monocito, el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. Y acá sumamos el plasmocito. ¿Sí? El monocito tiene su escotadura en el núcleo típica. El linfocito tiene un núcleo que ocupa la mayor parte de la célula, bien basófilo, prácticamente no se ve el citoplasma. El neutrófilo tiene su característico núcleo multilobulado, que puede tener de 3 a 5 lóbulos. El eosinófilo se caracteriza por sus gránulos bien eosinófilos, y el basófilo, valga la redundancia, por sus gránulos bien basófilos. Acá igual, neutrófilos con sus núcleos lobulados entre 3 a 5 lóbulos del núcleo. Los linfocitos, el núcleo ocupa casi todo el citoplasma, son más pequeños. Los monocitos, que tienen la típica escotadura. El eosinófilo con sus gránulos eosinófilos y el basófilo con sus gránulos basófilos. Cada una de estas células vamos a ver cuando veamos el capítulo de sangre. Por último, vemos el plasmocito o célula plasmática, que es una célula ovalada con citoplasma basófilo, con un núcleo esférico, excéntrico y con aspecto de rueda de Carr. ¿Por qué decimos eso? Porque tiene intercalado la heterocromatina con la eucromatina y le da aspecto de rayos al núcleo, de rayos como si fuera una rueda de Carr. Se origina a partir de los linfocitos B y son responsables de sintetizar anticuerpos de la inmunidad, efectores de la inmunidad. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en el próximo teórico. Saludos a todos.